Oriente, esta escalada que, bueno, arrancó con un conflicto de Israel en la Franja de Gaza, pero se sospechaba que Irán tenía intervención en ayuda a ciertos grupos terroristas y también que Irán estaba preparando armamento nuclear y bueno, hubo un ataque de Israel hacia Irán, después de otros ataques a otros puntos estratégicos de otros lugares relacionados con el terrorismo también, y a lo que este fin de semana se sumó Estados Unidos. Entonces realmente preocupa al mundo toda esta situación. Vamos a hablar con alguien que está al tanto permanentemente de todo esto, porque es analista internacional y tiene las últimas novedades sobre toda esta situación. Estoy hablando de Alberto Rusquelequier, a quien tenemos en línea. Roberto, ¿qué tal? Alberto, perdón, no Roberto, Alberto. Aquí Natalia y Antonio lo saludan. Bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenos días, gracias por el contacto. No. Bueno, efectivamente, lo que vos planteás, evidentemente lo que pasa cuando Medio Oriente estornuda, todo el mundo se resfría. Sí. Porque entre otras cosas, además de los aspectos religiosos, las luchas y demás, está el tema también energético, y sabemos que todo el Medio Oriente es un polo de producción petrolera y gasífera enorme. La verdad es que, como bien dijiste vos cuando empezaste esta charla conmigo, la verdad es que uno dice, bueno, en realidad el conflicto con Irán empezó por el tema de Gaza, pero la verdad hay que decir que el conflicto con Irán ya tiene 46 años. Y digo 46 años porque es en el año 1979 cuando es derrotado el régimen del Shah Reza Pahlavi y asume esta teocracia que en su momento fue encabezada por el anterior Shah, que era Ruhollah Khomeini, ¿correcto? Él está en el poder durante 10 años y luego lo sucedió el actual ayatollah, que es Ali Khamenei. En realidad, cuando uno ve los dichos de Khomeini, que fueron replicados exactamente por su sucesor Khamenei, la verdad es que él hablaba sin ningún tipo de tapujo diciendo que hay que destruir al Estado de Israel, porque él lo vea como el pequeño Satán. Y cito textualmente los dichos de él, que ya son públicos, ¿no? Porque decía que Estados Unidos es el gran Satán, Israel es el pequeño Satán, y había que destruir esta entidad sionista. Y desgraciadamente sionismo se transformó luego con el tiempo, también utilizado por Arafat en su momento, otro terrorista que incluso llegó a recibir el Premio Nobel de la Paz, para que nosotros nos hagamos una idea de lo que estamos hablando, lo que es las Naciones Unidas y el concierto internacional. El sionismo pasó a ser utilizado como una palabra peyorativa, en realidad cuando en realidad el sionismo lo que habla es del deseo de los judíos que están en todo el mundo de retornar a su solar natal. Solar natal, Jerusalén, por ejemplo, ciudad que tiene más de 3.000 años, que fue fundada por el rey David. Pero independientemente del tema, la verdad que el régimen de Irán es un régimen, una teocracia totalmente destructora, conculcadora de las libertades, no solo para sus ciudadanos iraníes. La verdad que Irán, en realidad el pueblo era básicamente, ¿cómo te puedo decir? No era absolutamente querido. Hola. ¿Me escuchás bien? Ahora sí, se entrecortó un poquito, Alberto. Bueno, históricamente tenía, como te digo, tenía una excelente relación con Israel. Bueno, con el régimen de los ayatolás empezó los discursos de odio, el envenenamiento, y la verdad que este régimen teocrático capturó a Irán, e Irán se transformó también con podría decir, con la aceptación pasiva de todo el mundo, creyendo que bueno, viste cómo son las palabras, bueno, van a destruir, dicen, pero no van a hacer. Bueno, en definitiva fue acumulando a través de, sepamos que Irán es uno de los países con mayor reserva petrolera del mundo, que exporta más de 3 millones de barriles de petróleo por día, y la verdad que esto le da una cantidad de dinero que ingresa, que fue utilizado enormemente fue utilizado para el desarrollo de armas, darle incluso armamento a los enemigos de Israel, abastecer también con dineros y armamento a los proxies, que son, por ejemplo, el Hamas, como fue el Hezbollah a partir de la década de 1982, y en realidad cuando se desata, como bien dijiste vos, ese famoso 7 de octubre del 2023, en realidad Irán es un ataque de Irán que fue enarbolado o expresado por Hamas primeramente, pero que luego Israel tuvo que pelear en varios frentes contra el terrorismo de Hamas,
tuvo que pelear con el terrorismo de Hezbollah, ataques desde el Líbano, también con ataques que venían desde Siria, tuvo que pelear con los hutíes, que es un movimiento terrorista también que actúa en el Yemen, también tuvo que actuar contra los iraquíes hutíes, con iraquíes chiitas, y la verdad que fue la guerra de Irán contra Israel expresada en otros tentáculos. Ahora lo que sucedió es que minimizado jamás, no digo destruido totalmente, pero quedó a su mínima expresión militarmente hablando. Ujú. Y Hezbollah recibió una destrucción enorme. Creo que Hezbollah debe estar ahora con el 20% de su capacidad de ataque, nada más. Habrá perdido más del 80% tranquilamente, a punto tal de que cuando Irán hace pocos días le pide a Hezbollah que ataque a Israel, Hezbollah de Líbano dijeron: nosotros no vamos a atacar más a Israel porque apenas atacamos nos van a destruir lo poco que tenemos. Claro. O sea que ahora la lucha es directamente con Irán, que fue realmente el promotor de todo este tipo de temas. Ujú. Claro, el hecho nuevo es que, si bien es cierto que Israel el 13 de junio lanzó ese ataque contra Irán, y luego el sábado 21 de junio Estados Unidos actúa a través con estos superbombarderos, que son esos famosos aviones B-2, de los cuales construyó 21 aviones, mandó 7 de esos 21, y bueno, provocó una destrucción enorme dentro de las instalaciones nucleares. Ujú. Ahora, si el uranio está dentro de las instalaciones, es lo que se está por develar, porque hay algunas informaciones que dicen que quizás el uranio de 403 kilos que tenían ya enriquecidos a un más del 60%, aparentemente algunos dicen que quizás lo ha trasladado. Pero en el caso que haya trasladado el uranio, las plantas en sí ya son prácticamente inutilizables. Ujú. Y ahora Israel dijo que la doctrina que va a tener con Irán, y quiero citar textualmente lo que dijo el primer ministro Bibi Netanyahu, que la doctrina con Irán dijo así: que si Irán reanuda su programa nuclear, Israel va a atacar de inmediato, y que va a tratar a Irán de la misma manera que trata el Líbano. ¿Cómo lo trata? Con ataques periódicos, para asegurar que el país no recupere nunca su capacidad ofensiva y defensiva. Entonces vemos que ahora cómo está militarmente Irán. Bueno, una fuerza aérea prácticamente inexistente, prácticamente hay una vía libre, una autopista entre Tel Aviv y Teherán, no tiene defensa antiaérea porque la perdió en octubre del 2024, cuando Israel destruyó la defensa antiaérea de los sistemas rusos S-300 y S-400. Lo que sí tiene misiles balísticos, que es con lo que Irán está actuando frente a Israel. Bueno, la verdad que sí, te escucho. Alberto, ahora preocupa otra de las partes, ¿no? Es el estrecho de Hormuz. ¿Qué va a pasar? Se ve que es la carta bajo la manga que tiene Irán como para ir deteniendo el comercio, y cómo evidentemente puede afectar al resto del mundo. Bien, muy buena pregunta, la verdad que muy buena pregunta, pero vamos a ver un poquitito. Viste, es como el veneno: una vez que lo utilizás, provocas un efecto que no sabes cómo terminó la historia. Vamos a ver. En realidad el estrecho de Hormuz es un estrecho que es básico ahí, porque aglutina en ese mar países como Irak, Irán, Emiratos Árabes Unidos, en consecuencia que son enormes, Qatar, que son países que producen energía, petróleo y gas. Petróleo, por ese estrecho de Hormuz, pasa el 20% del petróleo mundial, y el 30% del gas mundial. O sea, estamos hablando de una cosa importante. Pero si bien es cierto que el principal cliente que tiene Irán es China. El pequeño detalle. ¿Y Claro. por qué digo pequeño detalle? Porque si se cerrara el estrecho de Hormuz, que todavía, si bien es cierto que el Parlamento de Irán dijo que hay que cerrarlo, la decisión final queda en manos del ayatolá, porque ahí nada pasa sin que el ayatolá firme o diga que sí. El problema es que si se cierra el estrecho de Hormuz, China va a haber también comprometido la recepción del petróleo. Porque si bien es cierto que Irán tiene sanciones internacionales, China le compra el petróleo, por supuesto a precios muy ventajosos para China, pero la verdad que también quedaría un poco obturado el aprovisionamiento energético hacia China. Este es un tema que obviamente China no estaría muy contenta ni estaría muy alegre por el tema. Pero hay diálogo ahí, obviamente, ¿no? Hay diálogo entre ellos, evidentemente, porque los Estados Unidos le está pidiendo a China que interceda para que esto no suceda.
Pero totalmente, totalmente. Hay un diálogo permanente entre China y Estados Unidos, porque independientemente de la discusión de los aranceles, obviamente que estas dos superpotencias dialogan permanentemente en temas de seguridad, en temas energéticos, en temas económicos. Esto es así y hay que entenderlo. ¿Y Incluso, con Irán, China e Irán? bueno, obviamente que Irán tiene primero, es un gran proveedor de energía. China, por supuesto, dijo que estaba en contra del ataque que hizo Estados Unidos. Por supuesto, por la galería, ¿qué va a decir China? No va a mover ningún solo soldado, por supuesto, para Irán. Esto hay que sacárselo de la cabeza. Mucha gente cree. Y Rusia, incluso ya Putin dijo textualmente que ellos no se van a involucrar. Condenar, sí, condenan las acciones, pero nadie va a mover un dedo. Sí, por supuesto, puede dar algún tipo de armamento, pero bueno, en definitiva, Irán, si me preguntás, bueno, lo que va a hacer es más que nada la presión internacional, que va a tener un efecto relativo. ¿Por qué te digo un efecto relativo? Porque precisamente ayer, día domingo, hecho inédito, se reunió el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, a pedido precisamente de Irán, pidiendo una resolución de condena por todo el ataque que se hizo a sus instalaciones, diciendo que se violó el derecho internacional. Por supuesto hay que recordar a la gente que el Consejo de Seguridad, que está compuesto por 5 países, que son los 5 países que tienen derecho a veto, quiere decir que si 4 países están a favor de una resolución de condena, pero uno solo de los 5, cualquiera de ellos, veta la resolución, no sale. Y uno de los 5, ¿quién es? Estados Unidos, que es el que realizó el ataque. O sea que esto no deviene prácticamente en abstracto, es más por la galería que otra cosa, porque también es cierto, sí, hablando por supuesto de las Naciones Unidas, hay que saber que el artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas habla de las guerras preventivas, que un país tiene el derecho a utilizar un sistema de guerra preventiva para evitar el masacre de su población. Porque si vos ves que te van a disparar misiles, si vos ves que están amenazándote, y si vos ves que están armando proxies por el país y te están atacando, bueno, estás utilizando la cláusula 51, y bueno, mira, yo antes que me maten voy a hacer un ataque preventivo. En definitiva, los organismos internacionales son todos, no sirven absolutamente para nada más que para legalizar barbaridades. Esto también es cierto, porque por ejemplo el secretario... Sí, te escucho. No, sí, Alberto, yo lo que quería consultarle, porque seguramente hoy será tema de charla en oficinas o en mesas de café, porque muchos hablaron de se viene una tercera guerra mundial, hay peligro nuclear en esta guerra si se desata. ¿Esto es tan así? Mira, vamos a ver cuáles son los países que tienen armamento nuclear. El armamento nuclear, la única vez que se utilizó, sabemos, con el... Se nos está entrecortando otra vez. Hiroshima y Nagasaki 2 veces. Sí. Correcto, esto sucedió en 1945. Una cosa terrible, porque la verdad que yo tuve oportunidad de estar en Japón, ahí en Hiroshima, hace un par de años. Bueno, hablé con algunos sobrevivientes. Una cosa terrible. Y hoy recordemos que el poderío de las armas nucleares son 20 veces más de lo que se utilizó en su momento en el 45. A lo concreto, ¿qué país tiene? Rusia no va a utilizar el tema nuclear, porque utilizar el armamento nuclear es prácticamente una condena a toda la humanidad. Y esto hay un entendimiento que quedó plasmado de alguna manera legalmente en el Tratado de No Proliferación Nuclear entre los países del año 1968, que empezó a aplicarse en 1970. Pero independientemente del tratado, Rusia está luchando su propia guerra con Ucrania. No va a ser, Irán, por supuesto, hay que saber que Irán le fabrica drones a Rusia. Y a punto tal de que como Rusia tenía miedo de que Israel ataque a Irán y esto comprometa la producción de drones, trasladó Irán la fábrica de drones dentro de Rusia. O sea, hay una fábrica de drones iraníes dentro de Rusia. En consecuencia, claro que recibe ayuda a Irán desde el punto de vista de armamento, pero Putin no va a mover un dedo en ataque con respecto al tema. Sabe que este es un patio que no lo va a utilizar, es un problema que por supuesto va a hacer actitudes grandilocuentes. Rusia no va a utilizar armamento nuclear. ¿Qué queda? ¿China? No, China está en la diplomacia del endeudamiento de la gente. O sea, China te endeuda como país, te construye puentes y demás con deudas que si no las puedes pagar, perdiste soberanía
soberanía del territorio, Claro. ¿correcto? Cosa Sí. que esto lo ejerció. ¿Qué otro país va a ejercer? Tecnología nuclear, Europa, Francia, Inglaterra. O sea, el hecho nuclear está totalmente descartado. El peligro era precisamente Irán, porque era este mono con navaja, que a punto de poquito tiempo de estar en posesión de tecnología nuclear, bueno, no nos olvidemos que en el momento Ali Khamenei había dicho que Irán no es importante, lo importante es salvar el Islam. O sea que aun cuando Irán fuera destruido, lo importante había que salvar al Islam. Entonces, si la tercera guerra mundial, yo te diría, los países hoy se están manejando por intereses económicos, que por supuesto hay que entender que la guerra es una herramienta dentro de la caja de la geopolítica. La guerra no le interesa a China, por supuesto Israel no la quería, bueno, no tuvo más remedio. Estados Unidos dijo, bueno, el ataque no es contra Irán, es contra las instalaciones nucleares, dándole un viaducto y decir, bueno, vengan a negociar, hagaremos un acuerdo y vemos cómo salimos del tema. En definitiva, se está esperando un poco la actitud de Irán, que no creo que sea una actitud demasiado promisoria al respecto, pero la verdad es que los países de la tercera, digamos que esta guerra provoca realineamientos, sí, totalmente de acuerdo. Que provoca dolores, no hay duda. Que provoca también daños económicos, también es cierto, y entonces se van rearmando alianzas. Claro. Ahora, en el sentido tradicional de lo que fue la Segunda Guerra Mundial, de decir que hay un frente de tantos países contra tantos otros, no lo veo de esa manera. Hoy las guerras son más por temas económicos, más por ideología, por supuesto, pero van los países a tratar de salvar también sus alianzas en la medida para salvar también sus intereses geopolíticos. Claro. Esto es como lo veo yo, lo veo yo. Bien. Alberto, le agradecemos muchísimo la charla, muy amable. Muchísimas gracias y gracias por el contacto. Que tengan buen día. Buenos días. Alberto Rusquelequier, analista internacional, quien dialogaba con nosotros. Bueno, clarísimo. Lo dijo. Clarísimo. Las guerras son económicas.